Yo soy Cecilia Quijena y les voy a estar explicando ejercicios de circuitos eléctricos. Primero elegí el ejercicio 33 de la guía, que dice así: de acuerdo con el circuito esquematizado en la figura, calcular la potencia desarrollada en R4. Antes de que se pongan a calcular cualquier cosa de la nada, presten atención qué es lo que pide el ejercicio. Potencia desarrollada en R4. Concéntrense en calcular eso. Acá les dejo copiados todos los datos que proporciona el enunciado, cada uno al lado del sector al que corresponde. Y acá les dejo las fórmulas que habíamos visto en la teórica que sirven para calcular la potencia. Entonces tenemos tres opciones. Hay que ver cuál de las tres nos conviene usar de acuerdo a los datos que podamos extraer del enunciado. Para utilizar alguna de estas tres fórmulas vamos a necesitar dos de estos tres datos. Uno es la corriente que pasa por R4, otro es la diferencia de potencial que genera R4 y otro es el valor de la resistencia de R4. No hace falta calcular los tres, con dos me alcanza. Para poder calcular alguna de esas tres cosas, tienen que entender cómo funciona este circuito, así como me lo indica el enunciado. Sale la corriente de la pila, pasa primero por la resistencia de 25 ohm, llega a este nodo que lo llamaron A. Ahí se divide en tres. Una para allá, otra para allá, otra para allá. Estas tres ramas estarían en paralelo. Dentro de la rama izquierda del paralelo hay dos resistencias. Como están en la misma rama y tienen la misma parte de la corriente, entonces entre sí están en serie. Lo mismo en la otra rama, la de la derecha, también tiene dos resistencias en serie. La del medio tiene una sola. Después, el punto B, eso es otro nodo, ahí se vuelven a juntar las tres ramas. Y sale de ahí la corriente total otra vez. Y la corriente total pasa ahora por la resistencia de 5 ohm y luego de eso vuelve a entrar a la pila. Entonces, lo que pasa con esta resistencia de 25 ohm es algo similar a lo que pasaba con este interruptor en mi circuito. Por este interruptor pasaba la corriente total, por eso es capaz de apagar a todo el circuito y por eso decíamos que está en serie. Entonces tenemos la resistencia de 25 ohm con el paralelo y con la resistencia de 5 ohm está en serie. Después, adentro del paralelo hay una serie. Entonces tenemos una serie adentro de un paralelo, adentro de una serie. Para poder trabajar bien con estos datos hay que distinguir bien qué está dentro de qué. Primer planteo, vamos a trabajar con la serie de más afuera. ¿Qué podemos hacer con esta serie? Tienen que recordar que las diferencias de potencial en las series se suman. Entonces vamos a sumar todos los tramos que conforman esta serie. Primer tramo, diferencia de potencial generada por la resistencia de 25 ohm. Segundo tramo, el paralelo. ¿Y qué hago con el paralelo si no tengo todas las resistencias que hay adentro del paralelo? Voy a reemplazar la diferencia de potencial desde A hasta B. ¿Por qué ese dato me lo dan? No necesito saber qué hay en el medio entre A y B si ya sé la diferencia de potencial desde A hasta B. ¿Para qué me la voy a complicar? Generalmente usábamos la corriente y la resistencia para calcular la diferencia de potencial. Si ya tengo la diferencia de potencial, no me pongo a calcular la diferencia de potencial, la reemplazo directamente. Tercer tramo, la resistencia es 5 ohm. Entonces, ahora que tengo estos tres tramos, lo igualo a la diferencia de potencial total. ¿Cuánto tiene que valer la diferencia de potencial total? Lo mismo que entrega la pila. Se supone que las distintas caídas de potencial que van ocurriendo en las distintas resistencias tienen que compensar a la entrega de voltaje que da la pila. ¿Qué pasa si esto no se compensa? Si la pila entrega más potencial que el que disipan las resistencias, entonces tenemos un problema. En este video conecté el polo negativo con el polo positivo de la pila, sin resistencia en el medio, no estoy en casa. Entonces, una vez que tengo planteada así la serie, empiezo a despejar. ¿Cómo se despeja esto? Voy a cambiar el orden primero. A algunos alumnos les resulta más fácil entenderlo con este orden que en el que estaba antes. ¿Cómo tengo que hacer para
poder despejar la corriente total acá, que esa es la incógnita, hay que contar cuántas veces figura corriente total en esta ecuación. Pero guarda con cómo lo cuentan. En este término está 25 veces. Cuando está multiplicado por 25 tienen que entender que está 25 veces. Y en este otro término está 5 veces. Cuando está multiplicado por 5 tienen que entender que está 5 veces. Entonces, 25 veces en un término, 5 veces en el otro término, es un total de 30 veces. Pero ese 30 está en ohm. Entonces tengo que multiplicar a la I total por 30 ohm. También lo pueden entender como factor común. Si saben algo de factoreo, pueden sacar un paréntesis, poner las resistencias entre paréntesis, y el resultado queda multiplicado por el factor común, que es la I total. De una forma u otra les tiene que quedar que la I total está multiplicada por 30 ohm. Una vez que tienen eso, empezamos a despejar. ¿Cómo se despeja? Guarda con el orden de las operaciones. Separen en términos. Un término tiene la I total multiplicada por 30 ohm, el otro término tiene un dato en volt. ¿Qué hay que hacer primero? Pasar el dato que esté en volt, porque es un término completo. Este 30 ohm multiplica solamente a la incógnita, no multiplica el 220 volt. Entonces, esto se pasa después. Primero paso los volt, y una vez que hago esta resta, al resultado de esta resta le paso los ohm dividiendo. Entonces me queda 120 volt dividido 30 ohm. ¿Cómo se hace para hacer esta división? Presten atención a las unidades. No se confíen que porque están calculando una corriente les va a dar milagrosamente en amperes. Verifiquen que realmente les da amperes, porque si no les da eso, es un indicador de que se equivocaron en algo. No desperdicien la oportunidad que las unidades les den la alerta roja de que están haciendo algo mal. Si les da alguna otra cosa que no sea ampere, está mal. Si les da ampere al cuadrado, también está mal. Y si les da ampere dividiendo en vez de ampere multiplicando, también está mal. Presten atención dónde está ubicado ese ampere que esperan encontrar en su resultado. Entonces, tenemos volt en el numerador y ohm en el denominador. Este ohm que está dividiendo lo tengo que desglosar en volt sobre ampere. El volt lo puedo cancelar. Y ahora tengo ampere dividiendo en el denominador. O sea, está dos veces dividiendo. Tenemos una fracción que está dividiendo y en el denominador de esa fracción dice ampere. ¿Cómo se hace para dividir por una fracción? Hay que dar la vuelta. Y así es como el ampere les queda multiplicando, que eso es lo que tiene que pasar. Entonces, una vez que terminan la división, el resultado les da 4 amperes. Voy a anotar este dato por ahí y voy a seguir planteando alguna otra cosa. Ahora voy a plantear el paralelo. ¿Qué sabemos acerca de los paralelos? Las diferencias de potencial se igualan. Entonces voy a ponerme a igualar todas las ramas del paralelo y a su vez eso es igual a la diferencia de potencial del paralelo a secas. Entonces, ¿qué estoy igualando? La diferencia de potencial de una rama es igual a la diferencia de potencial de la otra rama y es igual a la diferencia de potencial de la otra rama y es igual al dato de 220 volts, que era desde un nodo hasta el otro nodo. Una vez que tienen eso, vamos a despejar de a una todas las ramas. Primera rama, ¿qué tenemos aquí? Esta es la serie que estaba dentro del paralelo. Cuando yo quiero reemplazar acá la resistencia que va en esa rama, tengo que sumar las dos resistencias de 80 ohm, que están en serie entre sí, que no es otra cosa que calcular la resistencia equivalente de esa rama. No de todo el circuito, solo de esa rama. Entonces ahí puedo despejar la corriente de esa rama. Me queda una resistencia equivalente de 160 ohm. Ahora sí tengo un solo término, no tengo que juntar términos antes porque ya desde un principio hay uno solo. Esto lo paso dividiendo, entonces me queda 220 volts dividido 160 ohm. Otra vez tengo que desglosar el ohm en volt sobre ampere, cancelo los volts y me queda 1,375 amperes. Voy a anotar ese dato por ahí y sigo haciendo lo mismo con otra rama. Siguiente rama, vamos con la del medio. Esta es la que tiene R4, así que esta es la más importante. Igualamos esa rama que tiene la I4 por R4 a
220 volts, que es la diferencia potencial de todo el paralelo. Entonces tengo la diferencia potencial 4. Delta de 4 lo voy a anotar por acá, pero todavía no tengo I4. ¿Puedo despejar I4 acá? No. Y R4 tampoco. Tengo dos incógnitas, así que de acá no puedo sacar más nada. Ahí termina la utilidad de esta ecuación. Vamos con la última rama. ¿Qué tenemos en la rama de más a la derecha? También hay una diferencia de potencial de 220 volts, una corriente que voy a despejar ahora y dos resistencias, ambas de 80 ohms. O sea que me quedan los mismos números que en la primera rama. Voy a hacer todos los mismos pasos y me va a volver a dar el mismo resultado, que era 1,375 amperes. Anotamos eso acá, vamos a analizar alguna otra cosa. ¿Qué más podemos analizar acerca de un paralelo? Las corrientes de los paralelos se suman. Entonces ahora planteo la suma de todas las ramas. Entonces voy a sumar esta rama de la izquierda con esta rama del medio, con esta rama de la derecha, y todo eso tiene que ser igual a la corriente total. Una vez que tengo planteado eso, puedo despejar la corriente que me falta, que es la que pasa por R4. Ahí sí voy a conseguir la I4. Entonces, tengo una suma, en el medio me queda esta incógnita, tendré que juntar estas dos corrientes entre sí, puedo sumarlas ahora o puedo sumarlas después de que las pase restando, y de una forma u otra le tiene que quedar que a 4 amperes le resto la suma de esas dos corrientes, que vale 2,75 amperes. Hago esa resta y me queda 1,25 amperes. Esa es la I4. Ahora que tengo la I4, vamos a calcular por fin la potencia. ¿Cómo hago para calcular la potencia con estos datos? Voy a usar la fórmula que dice corriente por diferencia de potencial. Porque para usar alguna de las otras me faltaría R4, que todavía no la calculé y no la voy a calcular. Ya con esto, ya está. Puedo calcularlo con estos datos sin averiguar más cosas. Entonces, reemplazo acá y ahora atención a las unidades. Tengo que desglosar el ampere como coulomb sobre segundo y el volt como joule sobre coulomb. Entonces ahí simplifico los coulomb y me queda joule sobre segundo. Esta cuenta me daría 275 joules sobre segundo. Eso viene a ser 275 watts. Ahora sí, recuadren este resultado. Resumen, les dejo acá un cuadro de todos los datos que calculamos. Hay un par de cosas más que podríamos calcular que no las voy a calcular porque no hace falta, porque no me lo pide el ejercicio. Ya calculé lo que me piden, listo. Tenemos una corriente de 4 amperes que pasa por la resistencia de 25 ohms. Después, esa corriente se divide en 3 ramas. Una pasa por cada parte del paralelo. Esta parte vale 1,375 amperes, esta también, y esta vale 1,25 amperes. Entre las tres suman 4 amperes, lo mismo que entró. Entonces la corriente total de todo el paralelo es 4 amperes, que es la misma corriente que pasaba por la resistencia de 25 ohms y la misma que va a pasar por la resistencia de 5 ohms. Las tres iguales. En las series las corrientes se igualan y en los paralelos se suman. ¿Qué pasa con las diferencias de potencial? Yo tendría que sumar las tres diferencias de potencial, la de la resistencia de 25 ohms, que no la calculé, la del paralelo, que sabemos que es 220 volts, y la de la resistencia de 5 ohms, que no la calculé. Entre las tres tiene que dar 340 volts. ¿Por qué ese número? Porque es lo mismo que da la pila. Dijimos que la diferencia potencial de todas las resistencias juntas tiene que ser igual a la que da la pila para que eso no sea un cortocircuito. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Voy a hacer otro video más con 2 ejercicios más, uno con voltímetro y uno con amperímetro. Con eso cubren el tema instrumentos. ¡Hasta luego!